Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Soy Daniel Felipe Leal Toledo y les vengo a presentar mi actividad Siembra un árbol con la UMB. Primero les presentaré las características de los árboles, las cuales son la magnitud, en la que se refiere a la altura que puede llegar a alcanzar un árbol, que varía desde los 2 metros hasta los 140 metros. La silueta hace referencia si el tronco está desnudo o vestido en la base. ¿A qué se refiere esto? A que si el tronco tiene ramas desde muy abajo o si las ramas están más arriba, permitiendo la circulación alrededor de él. Los tipos de ramificación, también tenemos el tipo de ramificación que se logra al formar la copa o figura del árbol, las cuales pueden ser elipsoidal, columnar, globosa, cónica o péndula. La elipsoidal puede ser como el eucalipto, la globosa como el plátano, la cónica como el cedro y la péndula como el sauce llorón. El follaje se refiere a las características como color, densidad, textura y brillo de las hojas. El color es más un recurso ornamental de la misma hoja donde existen follajes de todos los colores. Hay azules, plateados, verdes, como generalmente se presentan. Y en el periodo de foliación generalmente se presentan tonos amarillos o rojizos. Este es el periodo donde se caen las hojas del árbol para que vuelvan a nacer hojas nuevas. Que si lo podemos ver generalmente en países donde tienen la estación de otoño. La textura hace referencia a la movilidad o flexibilidad o dureza del árbol, es decir, cuando las hojas son muy gruesas y de gran tamaño, el viento apenas las mueve, mientras que cuando son finas, el movimiento es un movimiento más suave y aparte el viento las puede mover. Luego tenemos la floración, que es la época en donde se reproduce el árbol, se produce la flor y es donde se ve la flor de mayor tamaño. Continuamos con la importancia de los servicios ecosistémicos de los árboles. Los servicios ecosistémicos que nos brindan los árboles son de soporte, porque mantienen la biodiversidad, pues varias especies de animales pueden vivir en él. Y aparte, pues el árbol en sí ya hace parte de la biodiversidad. Tenemos la, los servicios de regulación, pues regulan el impacto de temperatura y purifican el aire. Pues los árboles generan una sombra que ayuda a mantener el ambiente fresco. Aprovisionamiento, porque a los árboles frutales nos dan frutas y en general cualquier árbol nos puede proveer de madera. Y las culturales, porque generan una sombra la cual puede permitirnos descansar bajo de ellos en días calurosos. Continuamos con la consecuencia en la tala de árboles, donde tenemos la alteración del ciclo del agua. A lo que se refiere esto es a que los árboles atraen las lluvias a los bosques y esto es una parte vital, pues el perder masas forestales modifica el comportamiento de agua en la zona, lo que hace que haya menos lluvia. Tenemos la desertificación, que se refiere a que el terreno se empieza a volver árido, puesto que los árboles también cumplen una función de darle nutrientes a la tierra con las hojas y ramas que se les caen. Y al talar los árboles, al quitar los árboles, el terreno se va volviendo más árido porque no tiene nutrientes suficientes para poder permitir la plantación de árboles. Tenemos la pérdida de la diversidad, que pues en general es la pérdida de los hábitats de los animales, pues si se tala un árbol, no solo se pierde el árbol que se acabó de talar, sino que también se pierde el hábitat de las aves o roedores que puedan vivir en ellos. Aparte de que se evita la fijación del dióxido de carbono, lo que ayuda al cambio climático. Y aquí es donde viene la modificación del clima global. Con la pérdida de árboles y con el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, la Tierra se empieza a calentar más y más y más y más, provocando el calentamiento global. Aparte de con la falta de lluvia, con la falta de árboles, también las lluvias van a empezar a escasear. Además de que los árboles también permiten mantener los árboles también evitan que desastres naturales como los tornados avancen. Como así, los árboles ayudan a frenar la velocidad del tornado. Por eso en lugares
con poca vegetación como Texas se presentan tantos tornados. Luego tenemos el cuidado del planeta. Para cuidar el planeta intentamos reforestar. Reforestar haciendo mención a plantar árboles, plantar plantas que ayuden a generar oxígeno en la tierra, a darle nutrientes a la tierra, que ayuden a ese tipo de cosas, ¿no? Porque cuando uno planta el árbol, tal vez demore mucho tiempo en crecer hasta el punto donde sea más útil, pero ya desde el momento en el que lo plantamos, ya empieza a cumplir sus funciones de purificar el oxígeno, tal vez no de mucha sombra, pero ya ayuda a purificar el oxígeno y esto ayuda, además que con tantos árboles que se talan, de tala indiscriminada porque no es una tala planeada. Si se va a hacer una tala, debería hacerse una tala planeada. Si yo quito un árbol, debo plantar un árbol. Y así sucesivamente. Está también el evitar el plásticos innecesarios, donde deberíamos llevar nuestras propias bolsas al supermercado o nuestras botellas, nuestros botelitos de agua para tomar agua en vez de andar comprando botellas de agua o bolsas en el supermercado. Que aunque a veces las bolsas de supermercado se usan para la basura en la casa, a veces tenemos muchas bolsas para la poca basura que se genera, no sé, en un día, en una semana. Usar transporte alternativo, no solo viajar en carro, porque si cada persona tiene su carro, no está mal, pero el impacto genera todo el dióxido de carbono que sueltan dos carros no es el mismo que si 20 personas se suben a un bus. Aunque aquí también hay que aclarar que el bus tiene que ser libre de, no tiene que tener exceso de emisiones, porque a veces hay buses muy viejos que hacen más daño que bien. Y hay que separar la basura para poderlo llevar a los centros de recolección y se puedan reutilizar, por ejemplo, las botellas que uno bota. Porque si uno deja las botellas con la basura orgánica, eso se va a ir al centro de tratamiento de la basura orgánica y la botella no va a ser poder reutilizada después. Finalmente tenemos eh, lo relacionado con el árbol, que primero que todo se fue sembrado en Madrid, Cundinamarca. Eh, es un árbol siete cueros, o conocido también como flor de mayo. Es un árbol ornamental nativo de la zona de Cundinamarca. Generalmente mide entre 12 metros, pero puede llegar hasta los 20 metros. Su tronco generalmente mide 80 centímetros de diámetro. Su corteza es de un color rojizo y a veces desprende las escamas. Las hojas tienen un tono verde oscuro y mientras que van madurando las hojas también pueden tomar un tono rojizo como las eugenias. Mm, También tienen flores de color violeta de 6 centímetros de diámetro con sus pétalos extendidos y separados entre sí. Su fruto es de un color café claro y escamoso al tacto. Tienen una forma de copa, el fruto no tiene forma de copa y mide aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro. Libera semillas por los orificios ubicados en el vértice de la fruta y generalmente tiene muchas semillas. Sus semillas también son de color café y y son similares a la forma de un caracol, pues la cubierta de sus semillas también es dura. La floración de este árbol generalmente se da en enero, junio y agosto y los frutos que da se producen en todo el año, pero su floración, o sea, en el momento en el que florecen las flores, es enero, junio y agosto. La recolección de frutos generalmente se da en marzo y diciembre y pues se propaga mediante las semillas, o sea, sacar las semillas del fruto, plantarlas y ya. Los materiales usados para la plantación del árbol fueron pala, pues tierra, el espacio, el árbol. Y la persona involucrada fui yo, Daniel Felipe Leal Toledo. Ahora proseguimos con el video de explicación de cómo se sembró y el sembrado del árbol. Muchas gracias.
Para plantar un árbol lo primero que se hace es demarcar el espacio que el árbol va a tener, que sea mucho más ancho que el radio del árbol. Entonces se hacen 4 cortes en la tierra para demarcar como si fuera un cuadrado y se saca la tierra. Después de haber levantado la tierra superficial vamos a seguir haciendo un hueco hasta que el árbol quepa ahí casi por completo. Luego de eso seguimos a retirarle después de quitar la bolsa procedemos a dejar el árbol en el hueco que habíamos hecho para él. Y finalmente lo que hacemos es con la tierra que habíamos sacado rellenar el hueco que dejamos para el árbol.